Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Derecho número 2 del tercer parcial. Como habíamos visto, voy a compartirles pantalla en el temario que tenemos en esta unidad. Vamos en el bloque 3. El primer tema que vimos la semana pasada fue ¿aplicas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Y el tema que desglosa de este bloque es las garantías individuales, ¿ok? La clase pasada obviamente hablamos acerca de la Constitución Política, cómo está estructurada, en cuántas partes está dividida, cuántos artículos tiene, por qué es importante y dentro de la pirámide del nivel de importancia que tiene la ley en México, cuál es en dónde se coloca la Constitución, ¿no? Entonces, eso fue lo que hablamos la clase pasada. Ahorita vamos a hablar sobre las garantías individuales. Ya les compartí la presentación. Eh, Aquí la pueden ver en la pantalla. Voy a hacerla en grande para ir leyendo este tema de las garantías individuales. Déjenme que abra y comenzamos a leer, chicos. Ok, dice las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales, chicos? Pues son un total de 29 artículos de distinta índole, es decir, de distintos temas, todos circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero, que también forman parte de la propiedad nacional. El cúmulo de artículos está encaminado a salvaguardar la soberanía nacional e individual. Por su importancia, todo ciudadano mexicano está obligado a conocer estos artículos. A continuación, una breve síntesis de los artículos constitucionales que contienen las garantías individuales dentro de ellos. Es decir, chicos, son todos los derechos que tenemos que desde el momento en que nacemos somos, ¿cómo se dice? Nos pertenecen o tenemos derecho desde el momento en que nosotros nacemos del vientre de nuestra mamá, ya nacemos con esos derechos como mexicanos que somos, ¿ok? Como dice el texto, por la importancia que tienen estos 29 artículos, que son las garantías individuales, nosotros como ciudadanos mexicanos estamos obligados a conocerlos, chicos, porque estas garantías individuales, por eso son garantías, algo que nos pertenece individuales a cada uno de nosotros. Y vamos a ver de qué habla cada uno de estos artículos para que los conozcamos. Si la mayoría de ustedes no los conocían, y a lo mejor me incluyo yo, es importante y es una buena oportunidad para conocer nuestras garantías individuales y ver de qué se tratan, de qué hablan y en qué estamos incluidos, ¿no? En qué es lo que nos beneficia, en qué nos ayudan, y también, aparte de adquirir derechos, como en este caso estos derechos de estas garantías individuales, también tenemos obligaciones. Pero pues vamos a ver estas garantías de qué nos hablan, ¿ok? Vamos a la siguiente página. En el artículo 1, en México toda persona gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Es lo que les decía, desde que nacemos hasta que nos morimos, gozamos de estas 29 garantías individuales que la Constitución y el territorio nacional nos confieren. En el artículo 2, en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud, teniendo una composición pluricultural. Es decir, nadie podemos ser esclavos de alguna otra persona, chicos. Esos temas, pues se supone que son ya temas que se vivieron en la historia, ¿no? La esclavitud, por ejemplo, en África, en Asia, en Europa o incluso aquí en América. Entonces esos temas se supone que ya son ahora sí que temas pasados que ya no existen. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en algunas poblaciones, en algunos territorios alejados de la civilización, pueden existir todavía, ¿no? Pero ya como tal, como una sociedad civilizada, desarrollada en la modernidad, pues se supone que esto ya no debería de existir. Artículo 3. La educación nacional es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. ¿Qué significa esto, chicos? Laica, que no pertenece a ninguna religión. En las escuelas públicas a las que asistimos, no deben de hablarnos de religión o tratarnos de convencer para pertenecer a una, porque por eso es laica. Si les quieren hacer creer que deben de pertenecer a una religión en alguna escuela pública que sea laica, pues están cometiendo una violación a este derecho, ¿vale? Gratuita, pues sí, debe de ser gratuita la educación, desde la primaria hasta la secundaria, pues todos fuimos o la mayoría hemos ido a escuelas públicas, ¿no? Que las escuelas públicas es las que nos brinda el gobierno de nuestro país y por lo tanto son gratuitas.
y obligatorias hasta la secundaria. Yo siempre cuando terminamos de un cuatrimestre o el último cuatrimestre que ustedes van a tener en la preparatoria, siempre les digo que continúen estudiando, chicos, porque es algo importante para ustedes. Si ustedes nada más estudian hasta la secundaria o hasta la preparatoria, les aseguro que no van a tener una vida como la que ustedes piensan, en donde van a tener un buen trabajo, o van a tener dinero para salir adelante, para vivir lo que ustedes quieran vivir, viajar, seguir estudiando, ir a algún lugar, comprarse lo que ustedes quieran, pues tienen que estudiar una licenciatura, e incluso alguna maestría o algún doctorado. El chiste es seguir preparándose, chicos, para ser mejores como personas cada día y saber de varios temas que nos competen en la actualidad, tanto temas como económicos, políticos y sociales. Entre más sepan, más información tengan de cualquier tema, más menos se los van a hacer tontos, chicos. Entonces, él dicen que la información es poder. Entonces, si ustedes estudian maestría, doctorado, una licenciatura y siguen estudiando idiomas, por ejemplo, pues su conocimiento va a ser más grande y van a poder hablar de diferentes temas mientras más estudien, ¿sale? Entonces eso les garantiza un buen futuro, no solo en lo económico, sino también en lo profesional, en lo personal, ¿no? Una satisfacción muy, muy agradable. En el artículo cuarto, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Las familias tienen derecho a informarse sobre el número de hijos y su esparcimiento y estos tienen derecho a la protección de sus padres. Es decir, aquí no se supone que no debe de haber diferencia entre una mujer y un hombre. Todos somos iguales ante la ley aquí en nuestro país. Tenemos derecho a que nos brinden salud, a una vivienda digna, es decir, a una casa que cumpla con los requisitos para que vivamos de una forma adecuada. Debemos estar informados sobre el número de hijos que podemos tener en este territorio y su esparcimiento de estos niños que vivan una vida digna como la de nosotros, ¿no? Y estos tienen derecho a la protección de nuestros padres. Es decir, en el momento en que ustedes tienen hijos, tienen el derecho y tienen la obligación de proteger a sus hijos. Artículo 5. Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefiera siempre y cuando sea lícito. Es decir, que ustedes, terminando la preparatoria, van a entrar a la universidad a estudiar una licenciatura. Nadie les tiene que decir qué licenciatura van a estudiar. Nadie los puede obligar a estudiar una licenciatura, ni siquiera nuestros padres, nuestros familiares. No, es lo que nosotros queramos, en lo que nosotros consideramos que somos buenos, que nos llama la atención, que nos gusta hacer esa profesión. Si a alguien le gusta curar a la gente, preocuparse por la gente, cuidarla, que esté bien saludablemente, pues puede ser doctor. Si a alguien le gusta construir puentes, edificios, carreteras, caminos, casas, pues puede ser un buen arquitecto o un buen ingeniero. Entonces, algo que nos llame la atención en lo que nosotros creamos que somos buenos, eso es la profesión que podemos escoger nosotros, chicos. Pero nadie nos puede decir que nos puede obligar a estudiar algo que a nosotros no nos guste y que no queramos. Siempre y cuando este sea lícito, es decir, que no sea algo malo, algo indebido, que las leyes no lo acepten, ¿ok? El artículo 6. El individuo gozará de libertad de pensamiento sin afectar a terceros y el derecho a la información. Tenemos derecho a informarnos, a saber de la vida política y económica de nuestro país y a pensar lo que nosotros queramos, chicos, pero sin ofender a los demás, a las demás personas o a terceros, como se dice, ¿no? Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Depende del Estado el obrar por la libertad de las personas y asegurarse de que no se viole. Si ustedes quieren escribir o publicar algo de manera personal, chicos, pues están en su derecho de hacerlo. Obviamente con las medidas adecuadas. No pueden ofender, no pueden decir cosas que no sean, que ofendan a las demás personas, ¿no? Siempre y cuando respeten esa parte, pues están en todo su derecho de escribir y publicar escritos sobre cualquier tema, sobre el tema económico, político, social, cultural, que ustedes quieran. Por ejemplo, quienes van a estudiar periodismo o quienes van a ser escritores o algo o de comunicación, algo que tenga que ver con la publicación de textos, pues están en su derecho de hacerlo. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que pues han obrado mal en contra de algunos periodistas y escritores que hablan sobre algunos temas importantes de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es esto válido, que se protejan a estas personas de escribir libremente en nuestro país?
cuando en algunos casos hemos visto que hay asesinatos cuando no se quiere escribir sobre la verdad o que no se quiere que se sepa la verdad, ¿no? Ok, artículo 8. Los funcionarios públicos deberán respetar el derecho del ejercicio de petición por parte de los ciudadanos siempre y cuando éste sea pacífico y respetuoso. Es decir, que los ciudadanos podemos ir a hacer peticiones al Senado de la República o a la Cámara de Diputados para que se haga alguna ley que nosotros creemos que debe existir y ellos nos deben de hacer caso y elaborar leyes para que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Es decir, si algunas personas se quieren reunir para elaborar algún trato o hacer algo, o platicar sobre algo, pues están en su derecho, siempre y cuando este sea lícito, que sea permitido por la ley, chicos. La siguiente página. Artículo 10. Los habitantes de la República tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, siempre y cuando no estén prohibidas por la ley o sean de uso exclusivo del ejército. Es decir, que si ustedes quieren tener armas en su casa para protección o por su seguridad, están en su derecho de tenerlas, siempre y cuando deben de investigar qué tipo de armas pueden adquirir, en dónde las pueden comprar. Y obviamente solamente es para uso de seguridad, chicos, no para estar utilizándolas o jugando con ellas, ¿no? Porque aparte de que es peligroso, pues está prohibido por la ley. Y mucho menos usar armas o comprarlas de manera ilegal, porque si son sorprendidos utilizando armas que no estén permitidas poseer o que no tengan, que no tengan o que no comprueben que son de ustedes, pues obviamente puede ser algo ilícito y pueden ir a dar a la cárcel, ¿no? Ok, artículo 11. Toda persona tiene derecho a entrar en la República, a salir de ella, a viajar de territorio o mudar de residencia sin carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o requisitos semejantes. Es decir, que ustedes dentro del territorio nacional pueden viajar de un lugar a otro sin ningún documento como pasaporte o acta de seguridad. Pueden andar libremente en el territorio, viajar de, por ejemplo, de la Ciudad de México a Veracruz, de Veracruz a Campeche, de Campeche a Guerrero, a Yucatán. Pueden andar por los estados que ustedes quieran y no les van a pedir ningún documento de seguridad o pasaporte o requisitos semejantes a esos, ¿no? Pero ya cuando van a viajar a otro país, entonces sí ya necesitan un pasaporte y cuando van a Estados Unidos, por ejemplo, pues también necesitan de una visa, ¿no? Ok, artículo 12. Quedan anulados los títulos de nobleza. Es decir, aquí no hay, aquí no va a haber títulos de nobleza, chicos, que alguien se sienta más que otro porque tiene dinero o porque se siente que es un rey o una reina. No, aquí eso no existe. Aquí todos los ciudadanos, como en los primeros artículos decía, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿ok? Artículo 13. Ninguna persona o corporación podrá tener fuero ni gozar más privilegios que estén fijados por la ley. Es decir, todas las leyes se aplican igual para todas las personas. Nadie puede tener poder de violar alguna ley sin que éste sea castigado. Todos los tenemos que cumplirlas, todos tenemos que respetarlas para que todos podamos vivir en sociedad de manera adecuada, chicos. Artículo 14. Ninguna ley podrá tener efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos según el procedimiento de ley. Es decir, chicos, que si ustedes cometen algún acto ilícito, pues obviamente tienen que ser juzgados por la ley. Pero previo a esto no los pueden privar de su vida, no los pueden matar, no les pueden quitar la libertad, no les pueden quitar sus propiedades ni de lo que poseen ustedes en sus casas hasta que sean juzgados y el tribunal decida si son culpables o son inocentes. Artículo 15. Queda prohibida la extradición de reos políticos. Cuando alguien comete algún crimen aquí en México y se va a otro país, o en otro país comete crímenes, pues en algunos casos, bueno, más bien en todos los casos queda prohibida la extradición de estos reos políticos, chicos. Artículo 16. Nadie podrá ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, a menos que sea con la justificación de un mandamiento escrito o la autoridad competente que motive la causa legal de su procedimiento. A ver, nadie podrá ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, a menos que sea con la justificación de un mandamiento escrito de la autoridad competente que motive la causa legal de su procedimiento. Es decir, que si alguien lo denuncia y
y ustedes están en su casa y llegan y sin ningún previo aviso y los llegan a molestar, chicos, están violando sus derechos. Nadie puede entrar a su casa a menos que lleve consigo una carta, un papel oficial que diga que la autoridad necesita que se presenten para algún tipo de procedimiento legal. A menos que no tengan ese papel, nadie puede privarlos de su libertad ni llevárselos porque estarían violando sus derechos como ciudadanos, sus garantías individuales. Artículo 17. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni violentarse para reclamar su derecho. Si alguien comete un acto ilícito, ustedes tienen que llamar a la policía o dar parte a la policía para que ellos resuelvan el problema. Ustedes no pueden hacer justicia por sí mismos. O sea, si alguien asaltó, pues lo ideal sería, o alguien los golpeó, lo ideal sería ir a denunciarlo, pero ustedes no pueden, si les pegan, no pueden golpearlo tampoco, porque entonces ya, aparte de que están violando sus propios derechos, pues están violando las de la otra persona y pues obviamente violencia genera más violencia. Si son víctimas de algún tipo de acto ilícito, lo ideal es ir a denunciar, chicos, para que nuestro derecho proceda. Artículo 18. Habrá prisión preventiva solo por delito que merezca pena corporal. Artículo 19. Ninguna detención excederá de 3 días sin que se justifique el auto de formal prisión. Es decir, si en 3 días no les han dicho por qué están detenidos, están violando sus derechos, tienen que justificarles cuál es el motivo de su delito, cuál es el motivo de su aprehensión y qué delito cometieron. Artículo 20. En un juicio criminal, el acusado tendrá derechos totales como ser informado sobre el delito y el acusador, sobre los testigos que se presentan en su contra, tener total comunicación con quien sea, se le suministrarán todos los datos que solicite para su defensa y tiene el derecho a tener defensores. Es decir, que si alguien los denuncia y los quieren meter a la cárcel, chicos, pues les tienen que, en el momento de que los detienen, tienen que informarles qué delito cometieron y quién los está acusando para que los puedan aprender. Va a haber personas que se presenten a declarar en contra de ustedes y ustedes pueden tener comunicación total con quien ustedes quieran para, por ejemplo, exigir un abogado o pedir un abogado. No les pueden tapar ningún dato. Todos los datos que ustedes pidan cuando están detenidos se los tienen que dar para su defensa o para que su abogado los defienda. Y obviamente tienen derecho a tener defensores, ¿no? Vamos con la siguiente página. En caso de que el infractor sea jornalero, obrero o trabajador, debe de ser sancionado con una multa equivalente a un día de salario mínimo. Si alguien que trabaja, que es un obrero o algún trabajador y comete algún acto ilícito, pues también puede ser sancionado con una multa equivalente a un día de su salario mínimo. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación o de infamia y de muerte. Pues depende del delito que cometan, chicos, pues obviamente van a ser aprendidos y remitidos a algún tipo de cárcel, pero nadie puede maltratarlos físicamente, ni difamarlos, y mucho menos amenazarlos de muerte, porque eso no está permitido por la ley hasta nuestros días. Artículo 23. Un juicio criminal debe de tener solamente 3 instancias. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Entonces, no los pueden acusar, chicos, 2 veces por un delito que hayan cometido. Simplemente desde el inicio se les juzga y eso sería todo, ¿no? Artículo 24. Todos pueden profesar la creencia religiosa que más les agrade y pueden practicar las ceremonias, devociones o actos de culto en los templos siempre y cuando no constituyan un delito y sean vigilados por la autoridad. Esto se refiere a que ustedes pueden escoger la religión que ustedes quieran, chicos. Ni siquiera sus papás les pueden imponer una religión. Sin embargo, no es que nos las impongan, sino que nosotros nacimos con esa religión y nos fuimos acostumbrando a ella y es más como algo que nosotros decidimos, con la cual decidimos permanecer, pero ustedes están en su derecho de que si quieren cambiar de religión, lo pueden hacer. Pero pues esto algunas veces llega a causar conflictos con la familia, ¿no? Entonces ya es cuestión de que ustedes tomen la decisión o platiquen con la familia y decirles que es una garantía, es un derecho de ustedes como ciudadanos tener la religión que ustedes elijan. Tienen derecho también a practicar ceremonias, devociones o actos de culto en templos, en lugares establecidos para este tipo de religiones. Sin embargo, hay otras religiones que a lo mejor no están autorizadas porque no son adecuadas para la sociedad, ¿no? No sé, como por ejemplo actos de brujería, por ejemplo, de cosas que no están permitidas todavía por la ley,
A lo mejor no ofenden o no dañan a nadie, pero hasta ahorita todavía no están permitidas por la ley, ¿no? Sin embargo, religiones como la católica, como el cristianismo, como otro tipo de religiones que hay en México, pues son permitidas porque son actos de culto que se llevan a cabo en templos, ¿no? Las ceremonias religiosas pues se llevan en templos, en los lugares establecidos para ese tipo de actos. Y siempre y cuando no sean delitos no sean y sean vigilados por la autoridad. Artículo 25. El Estado debe de planear, conducir y coordinar la actividad económica nacional y debe de llevar a cabo la regulación y fomento de actividades. Es decir, en el territorio, el Estado o las personas que lo gobiernan deben de llevar a cabo de actividades económicas nacional para que los ciudadanos podamos trabajar, podamos vivir de manera adecuada, trabajar y que nos paguen y adquirir productos que necesitamos para subsistir. Artículo 26. El Estado debe de organizar un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional. Este debe de tener solidez, dinamismo, permanencia, equidad para el crecimiento de la economía. Todo esto obrando por la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Es decir, que para que México pueda ser un territorio independiente, que pueda vivir su gente, su pueblo, pues debe de haber una planeación adecuada por parte de los encargados del gobierno, en este caso el presidente de la República y su equipo y la Cámara de Diputados y Senadores, y planear una vida económica del país adecuada, que nos garantice una independencia, un desarrollo, un crecimiento económico para nuestro país, chicos, y que todos podamos vivir de manera adecuada. Obviamente, para que nuestro país siga siendo independiente y demócrata, tanto en la vida política como en la económica, en la social y la cultura y la vida cultural de este territorio, ¿no? Y de todos nosotros que somos ciudadanos, chicos. Vamos a los últimos artículos. Artículo 27. El territorio de agua y tierra que comprende la nación son propiedad de esta, la cual tiene el derecho y la obligación de transmitir su dominio a los particulares para constituir la propiedad privada. Para más información sobre las cláusulas y condiciones del territorio nacional y la propiedad privada, recomendamos consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer capítulo. ¿A qué se refiere a esto, chicos? Que tanto el agua como la tierra son de la nación, son del pueblo y para el pueblo. ¿Ok? Nosotros podemos gozar de ella porque hasta ahorita todavía no es algo que sea privado. Así como el petróleo es del pueblo y es manejado por el gobierno, pues también el agua y la tierra son propiedad de la nación, le pertenecen a las personas que vivimos aquí y quienes tienen la obligación de hacer esto posible o hacer que sea un hecho es el gobierno y su equipo que maneja la vida del país. Artículo 28. Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos dentro de los términos y condiciones que fijan las leyes. La ley castigará severamente todo acaparamiento. Es decir, que por ejemplo, eso de los monopolios, chicos, no puede haber una persona que solamente tenga una empresa, por ejemplo, de productos de papel. Nosotros podemos comprar diferentes tipos de papel en la actualidad, ¿verdad? Con diferentes marcas. No puede haber una sola marca que acapare el mercado para que todos le compren. No, pueden existir varias empresas, tanto pequeñas como medianas, que puedan producir papel y nosotros les podemos comprar, pero no quiere decir que una sola empresa, un solo dueño va a ser el único que nos pueda vender productos en el país. No. Por eso está la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda, chicos, que nos permiten adquirir los productos que nosotros queramos, los que consideremos que son los que consideramos que son los mejores y los que se adecuan a nuestra posibilidad económica, ¿no? Lo que podamos comprar de despensa, por ejemplo, pues es los productos que podemos escoger, pero no puede haber solamente un producto para que le compremos a esa marca y esa marca se enriquezca. Eso es algo ilícito. Artículo 29. Solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de la Secretaría de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República podrán suspender en todo el país o en algún lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a cualquier situación adversa. Es decir, que si nos llegamos a encontrar, chicos, en algún problema nacional, como, no sé, algún tipo de guerra civil, algún tipo de desorden civil, pues el gobierno, el presidente es el que puede declarar que todas estas garantías individuales que acabamos de leer quedan nulas por algún tipo de situación que se nos presente que el gobierno no sea capaz de hacer frente, ¿no? O que se vea la necesidad de hacerlo, pues él puede decir que estas garantías individuales quedan anuladas
por un tiempo determinado mientras la situación se resuelve, ¿no? Solamente es un ejemplo, pero en cualquier caso que esté escrito que las garantías pueden ser nulas, pues el presidente es el único que nos puede decretar este tipo de información, chicos. Entonces, estos son los 29 artículos, que son las 29 garantías individuales que existen en la Constitución. Y como mexicanos estamos obligados a conocer estas garantías individuales, porque de esta manera, si nosotros conocemos todas estas garantías, estas 29 garantías individuales que hablan sobre a lo que nos tenemos derecho y a lo que estamos obligados, pues así podemos exigir el ejercicio y de estas garantías y fomentar la práctica, ¿no? De que se lleven a cabo. Por lo tanto, la Constitución mexicana es el instrumento que nos ampara como ciudadanos para el correcto funcionamiento de las leyes e impedir que nuestros derechos sean coartados o violentados. Entonces, por eso de ahí radica la importancia, chicos, de saber o de conocer nuestras garantías individuales, porque si en algún momento o de alguna forma nosotros no conocemos estas garantías y nos dicen que por ejemplo, no podemos escoger una religión, nos la tienen que imponer y nosotros no sabemos eso es algo ilícito, pues vamos a aceptar. O si nos dicen que por ejemplo, el agua le pertenece a una persona, a una empresa privada y nosotros no leemos las garantías, pues no vamos a saber que es mentira, que el agua le pertenece a todo el territorio, a la nación, ¿no? Y que nos pertenece como pueblo. Entonces, por eso es importante que conozcamos nuestras garantías individuales, porque de esta manera, si alguien quiere abusar de nuestros derechos, nosotros estamos informados y podemos denunciar. Y estas personas pueden estar violando nuestros derechos y pues pueden ir a la cárcel o pueden ser detenidos porque nos están obligando a hacer algo que las garantías individuales no está permitido, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí llegamos con el tema de las garantías, chicos. Si las leemos todas es porque de alguna manera ustedes tienen que saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sobre todo sus garantías individuales. Qué es a lo que tienen derecho, estar enterados, informados y conocerlas para que en algún momento que a ustedes los quieran engañar con alguna información mala o equívoca, pues ustedes tengan con qué defenderse, ¿no? Decirle, yo conozco mis garantías y de acuerdo a este artículo tú no me puedes hacer esto porque este artículo menciona que tal y tal y tal información y se están defendiendo, están haciendo uso de la Constitución y están protegiendo o más bien usando sus garantías individuales que como ciudadanos les pertenecen, chicos. Entonces aquí le dejamos. Ahorita en la clase de Zoom me dicen si tienen alguna duda, algún comentario y debatimos el tema, chicos. Muchas gracias.